Bien, vamos a empezar ahora a ver la descripción de contadores en VHDL, para lo cual hacemos un breve repaso de los operadores aritméticos. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar en los contadores. Recuerden que para trabajar con los operadores aritméticos, la herramienta de síntesis recomienda, los estándares IEEE recomienda usar el paquete IEEE numérica estándar, ¿no? Y en ese paquete, si ustedes recuerdan, por ejemplo, si queremos hacer la suma de dos números, ¿cierto? Y que la salida salga en X, está definida, hacemos una arquitectura, bueno, acá están todas las sentencias, y fíjense qué es lo que estamos diciendo acá. D, ¿no es cierto? Que es acá nosotros tenemos tres entradas de 4 bits, una señal D de 1 bit y una salida de 4 bits. Y lo que dice que X, la salida, queremos que sea la suma de A más B cuando D sea igual a 1, y en otro caso que sea la señal de de B más C. Entonces la descripción, una de las tantas posibles descripciones, es hacer A más B cuando es 1 y B más C en el caso que no sea 1. Pero, como hemos dicho, la suma no está definida sobre Standard Logic Vector, entonces hay que convertirlos a través de unsigned si hacemos sumas. Si el resto tenemos que trabajar, hay que tener cuidado porque pueden dar números negativos, entonces habría que trabajar con signed, o sea, con números con signo. En este caso, como son sumas, trabajamos sin signo y la representación son números sin signo. Y lo que decimos es que para sumar A y B, los convertimos en unsigned. Ahí el resultado da en unsigned, pero como X, fíjense, vuelve a ser Standard Logic, lo volvemos a convertir en Standard Logic Vector. Esto es exactamente lo mismo para el caso de la línea siguiente, cuando esto no se cumpla, pero lo importante es, recuerden simplemente que para sumar dos números que están definidos como Standard Logic, hay que hacerlo a través de un unsigned. Y para hacer eso tenemos que hacer una conversión de tipo. Bien, veamos qué es lo que es un contador esencialmente. Un contador tiene un flip-flop que se va a actuar. En primer lugar, ¿qué contamos? Contamos los pulsos de clock. Eso es lo que se cuenta, eso hay que tenerlo claro. Entonces, en cada pulso de clock, el contador se actualiza, que es la salida Q. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que un contador puede ocurrir que esté habilitado o no esté habilitado. ¿Qué pasa cuando está habilitado? Cuando está habilitado va incrementando su cuenta. Y cuando no está habilitado, que sería el caso de que este multiplexor envía dos salidas al flip-flop D, cuando no está actualizado mantiene el valor de la cuenta. Ahora, si está habilitado, la señal que finalmente va a llegar a la salida cuando aparezca el clock va a ser la que viene acá. ¿Y qué es lo que hay acá? Acá lo que hay es un sumador del estado actual del contador más 1. Esto sería en la medida que nosotros queremos hacer un contador que se incremente en una unidad por clock, que es lo habitual. Entonces, este sería el esquema que nosotros tenemos que tratar de describir en VHDL. Con una advertencia, la cuenta, que es finalmente el valor que va a salir, también tiene que ser leída, por lo tanto aparece CNT, que le hemos llamado, como una señal interna de nuestro sistema. Y se trabaja entonces con una señal interna y en un momento determinado se le asigna ese valor a la salida Q, porque esta señal, recuerden que no puede ser leída por ninguno de los elementos, leída durante la descripción del circuito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá, desde un punto de vista, digamos, de la interfaz hacia el exterior, va a tener un counter enable, una señal de un bit que va a habilitar nuestro contador, una salida Q, en este caso hacemos un contador de 8 bits, una salida clock y una salida clear. ¿Qué hará la salida clear? Acá le estamos incorporando a nuestro sistema anterior, si ustedes se fijan, que no lo hemos declarado acá, leemos un clear, que lo que es, y es borrar y darle un valor inicial. Entonces, si describimos esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero describimos la interfaz, esta que está acá, clock, counter enable y clear, que serían nuestras tres entradas, y una única salida Q. Como dijimos que tenemos que estar permanentemente monitoreando el estado de la señal interna, tenemos que declarar la señal interna CNT, que es un Standard Logic que va a tener que ser igual que la descripción de Q. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Entonces lo que hacemos es, como este clear lo suponemos asincrónico, podía no serlo, pero es asincrónico, ponemos en nuestro un proceso,
Fíjense que podemos poner clock y clear. Estas dos señales, como vimos, como están abajo de la detección de flanco, podríamos evitar. Entonces, lo primero que decimos, si clear es 0, fíjense, se activa por abajo, la salida se coloca en 0. O recuerden que esta alternativa a veces es más eficiente. En otro caso, si esto no es cierto, detectamos, dice, el flanco del clock. Es decir, se va a actualizar con el flanco del clock. Pero ese flanco del clock puede tener dos fuentes, que son o la que viene por acá o la que viene por acá. Entonces lo que decimos es, en caso que venga por acá, si enable es igual a 0, es decir, el sistema está habilitado, fíjense que el enable se habilita por bajo acá. Si es 0, entonces el contador se tendrá que incrementar en 1. Tendremos que hacerle caso a esto que viene por ahí. ¿Y cómo hacemos el incremento en 1? El incremento en 1 es tomar la señal CNT, que está definido como Standard Logic, convertir el unsigned y sumarle 1. Recuerden que el unsigned se puede operar con entero, con natural, mejor dicho, el unsigned. ¿Está bien? Entonces, ahora después tenemos que volverlo a convertir en Standard Logic porque CNT está definido en Standard Logic. Entonces, acá quizás, para que sea la visión más clara, tendría que haber una pequeña circunferencia, ¿no es cierto? Para decir que se activa por C. Y si eso no ocurre, o sea, si ninguna de estas cosas, si el clock no aparece, mantiene el valor de Q. Y en algún momento, pero el valor de CNT. Y en algún momento, antes de cerrar la descripción, tenemos que asignarle a Q el valor de CNT porque es la cuenta interna que tenemos. Entonces, este sería un contador bastante sencillo con clear y habilitación. Y es un contador que incrementa su cuenta en cada flanco del clock. ¿Qué otra alternativa hay? A veces los contadores disponen de la posibilidad de hacer una carga de un dato que nosotros querramos en algún momento. En algún momento determinado habilitamos la patita de load y esa patita de load lo que hace es que la salida toma este valor y a partir de ese instante le bajamos la patita de load y, o sea, deshabilitamos y sigue contando a partir de ese valor. ¿Cómo hacemos eso? De la misma manera que vimos hace un rato, pero incorporándole load de Standard Logic y load, data, que es la carga que queremos de 8 bits. Definimos nuevamente la señal CNT interna, porque es la que vamos a estar monitoreando permanente y sobre la que vamos a trabajar. Y hacemos un proceso, que es lo que primero decimos que es lo que es clear. Como el clear se activa por bajo, lo primero que decimos es que esto tiene prioridad sobre todo, y decimos que clear, en caso que sea activo, CNT, la señal es igual a 0 y nos vamos al final del if. Si eso no se cumple y hay un flanco de clock, lo primero que hacemos es preguntar por load. Si load está en 1, es decir, si está activa la intención de cargar con ese dato la salida. Si load es 1, lo que decimos es que a CNT, a la señal que lleva la cuenta, le vamos a asignar el valor de data que es el que está acá. Si eso no fuese cierto, tenemos que verificar qué pasa con la patita de counter enable. Fíjense que ahora se activa por 1, ¿no? Acá el dibujo está bien. Entonces, si esto está en 1, es decir, si el contador está activo, es decir, no se cumplió esto sí se cumplió, no se cumplió esto y se cumple esta condición, lo que tenemos que hacer, como en el caso anterior, incrementar el estado de la señal CNT. Si no anduvo el clear, o sea, si no está activo el clear, si no se activó el flanco, ¿no es cierto? Entonces se mantiene el valor anterior. Pero puede haber sido que el flanco se mantuvo, ¿no es cierto? Esto no es cierto, enable no está habilitado, entonces lo que hace es mantener el valor anterior, aún con un flanco, que es lo que nos está indicando que no está habilitado el contador. Bien, esto sería entonces la manera de agregar esas señales a nuestro contador. Ahora vamos a ver un poquito el concepto de tree-state. ¿Cómo describimos el concepto de tree-state? Inicialmente, el concepto de tree-state es un buffer tree-state es una entrada, una salida y una señal de control que decide si esa señal está activa. Esto es transparente, pero si esa señal está inactiva, la salida tiene que quedar en tree-state. Y recuerden que tree-state es una manera de dejar estas señales abiertas para que otro driver lo pueda manejar. ¿Cómo describimos esto? Bueno, lo podemos escribir con un proceso, no es la única manera, pero podemos escribir un proceso con señales concurrentes, y en este caso, si E, fíjense que se activa por alto, si esto es 0, si OE del output enable está en 0, then dout, que sería la salida, le ponemos Z.
Fíjese que volvemos a usar la señal address. Podemos haber puesto 8 zetas como si fuese un vector habitual, pero de esta manera es exactamente equivalente. Lo que dice el address es lleno de out con lo que tengo puesto acá. Entonces esto así no es. Else, o sea, si esto no es 0, o sea, si está activo, lo que hace es simplemente hacer transparente esa asignación. Bien, y acá viene una aplicación para entender esto, que no es tan sencilla, que es un viejo chip que se usó mucho tiempo, que es el 74245, que hicimos alguna referencia en electrónica digital, así que les debe sonar, por lo menos de alguna idea deben tener, y es que la idea de este circuito era que la información puede ir de acá para allá, de acá para allá, y eventualmente quedarse aislado, quedarse en tri-state. Esta era la interfase que teníamos hacia hacerlo. G decidía si se habilitaba, lo que decidía es que aquí iba a haber una transferencia de información, y dir decía si esto iba de A a B o de B a A, de acuerdo al estado de bit. Entonces, si nosotros esto lo veíamos en detalle internamente, lo que hacía era, todos estos son equivalentes, o sea, 1 a 7 lo mismo y 1 a 7, y lo que hacían era, cada uno de estos buffers eran tipo tri-state. ¿Qué significa? Que, por supuesto, esto se repite, así que si analizamos uno es suficiente. Si esta señal está activa, está en 1, esta información pasa para acá. Si esta señal está activa, esta información pasa para acá. ¿Qué es lo que hace todo este circuito de control? El circuito de control, lo habíamos visto, lo que hacía es que si el GL, que se activa por bajo, ¿no es cierto?, llegaba a estar en alto, esto estaba en 0, esto estaba en 0, y la información no se movía. O sea, acá quedaba en tri-state y acá quedaba en tri-state. Ahora, si esto no ocurría así y esta estaba en 0, entonces fíjese, como uno está en forma directa y otro en forma inversa, la información, cuando esto es 1, este se habilitaba, la información pasaba de acá para allá, y cuando era 0, este se inhabilitaba y la información pasaba de acá para allá. ¿Cómo describimos esto en VHDL? Hay muchas maneras de hacerlo. Veamos una con procesos y otra con señales puramente concurrentes. Bueno, acá está toda la descripción de la entidad, no hay problema. Y acá lo primero que decimos, ¿sí? If GL es igual a 1, o sea que esto no se cumple, tanto A como B se ponen en tri-state. Cuidado con esto. ¿Cuál es la idea? Ustedes lo que tienen que pensar cuando están haciendo las asignaciones es que el chip le está mandando información hacia afuera. No está leyendo nada, está mandando hacia afuera. Entonces lo que dice, pongan cualquier cosa acá y pongan cualquier cosa acá porque yo voy a dejar las patas en tri-state. Si esto no ocurre y dir es igual a 1, es decir, dir es igual a 1, quiere decir que este se pone en 1 y este se pone en 0, quiere decir que se habilita el flujo de información de A a B, pero no de B a A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando se habilite esto? Tenemos que tomar esta señal que no la escribimos nosotros, sino que la escribe otro, y se la tenemos que asignar a B. Entonces, tenemos que decir, a B le asignamos el valor de A, pero A, desde el chip, no tenemos que forzar ningún valor. Lo tenemos que poner en tri-state para poder leer lo que nos tratan de escribir de acá desde la izquierda. Entonces, eso mírenlo, porque es muy importante que entiendan que para poder leer información que viene de afuera, nuestro sistema tiene que estar en tri-state. Y lo que me olvidé de decir, por supuesto, es que A y B tiene una novedad, y es que es tipo stand in-out, porque a veces lo voy a leer y a veces lo vamos a escribir. Entonces, bueno, este else es absolutamente equivalente a este, nada más que está dado vuelta, la información va de B a A en lugar de A a B. Pero esto es muy importante que entiendan. Esto lo suelen ustedes omitir, pero si lo omiten, le están poniendo un driver internamente a la salida del caso A o B. Entonces eso ténganlo en cuenta porque es un error frecuente. Y piensen siempre que a este valor o a este valor, cuando describimos en VHDL, sobre todo cuando tenemos in-out, ¿no?, es que nosotros estamos tratando de escribir algo. Si no describimos algo, nada, queremos leer, tenemos que ponerlo en tri-state. Si no lo ponemos en tri-state, va a generar un latch con el último valor que tuvo en algún momento y va a haber un conflicto cuando alguien quiere escribir sobre él. Bueno, acá dejamos esto y luego terminamos con la última parte de la bolilla.